Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, me da mucho gusto saludarles, esperar que se encuentren muy bien y que, bueno, pues estemos con toda la actitud porque pues ya estamos casi a nada de finalizar nuestro módulo. Ya nada más falta pues una semana. Veo por aquí que se está conectando con nosotros Diana. Hola Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Espero que estés bien. ¿Qué dice el frío por allá? Si te toca sufrir un ratito de frío que por todos lados ya nos está llegando. Pero bueno, pues espero que tengas una buena tarde, Diana. Gracias por conectarte. Y pues esta sesión va a ser no tan larga, va a ser una sesión un poquito más corta, porque bueno, pues el trabajo número 5 es un poco, podríamos decir, más sencillo que el trabajo 6 de problemas sociales. Entonces, bueno, pues sí hay una gran diferencia. Hoy vamos a trabajar un poco más respecto a cómo elaborar nuestra reseña crítica, porque este trabajo tiene características distintas a la reseña crítica que elaboramos en semanas pasadas. Entonces, sí hay un detalle importante que hay que cuidar. Muchas gracias, Diana, por escribirme en el chat. Te agradezco muchísimo. Y además, gracias, de verdad te felicito porque, bueno, pues has sido constante, has estado aquí presente y me da mucho gusto que te des el tiempo y el espacio. A veces no es tan fácil porque tenemos que hacer muchas cosas. De repente se juntan y bueno, pues el chiste es que poco a poquito pues nos demos el tiempo y el espacio. Pues como comentaba, esta es nuestra sexta sesión y en esta sexta sesión vamos a revisar de qué trata el trabajo número 5. Ya sabemos que dentro de nuestras actividades está la bienvenida, que está el saludo, está pues recuperar esta parte de qué es lo que estamos esperando que ustedes aprendan para esta semana. Si hay alguna duda, Diana, con todo gusto puedes plantearla en el chat o puedes abrir el micrófono. Si nos da tiempo y espacio, haríamos una breve dinámica y anda ya conectándose por acá Ulises, que también es siempre muy colaborador, siempre anda participando y dándonos sugerencias muy interesantes. Y bueno, pues vamos a saludar. Hola Ulises, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por compartir el espacio. Creo que por ahí no está el micrófono, pero no te preocupes, puedes hacerlo con cualquier otra. Ahí está, listo, ya está tu micrófono, Ulises. Perfecto. Y bueno, si hubiera algo más, pues diálogo y las conclusiones de lo que estaríamos viendo de esta semana. Entonces, recordemos dos cosas bien importantes. Para esta semana, el propósito era dos cosas. Uno, que ustedes aprendieran a elaborar una reseña crítica, pero con otras características diferentes a las que elaboraron o a la que elaboraron en la semana pasada. Y también la intención del trabajo de la presentación en PowerPoint, pues era desarrollar o es desarrollar habilidades, número uno, tecnológicas respecto al uso de la nube, a subir el trabajo a la nube y que, bueno, pues el trabajo se vea bien. Entonces, esa es una de las habilidades. Veo también por aquí que se está uniendo con nosotros Ana. Hola Ana, buenas tardes, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Qué otra cosa es lo que tenemos que aprender en esta semana? Pues a identificar cuestiones que están relacionadas con problemas sociales y que estos problemas sociales pueden ser vistos desde otras perspectivas y eso significa que lo pueden abordar otras ciencias
que cada una va a tener su propio punto de vista, pero que al final pues están revisando un problema, un fenómeno, ¿no? Y que desde la ciencia pues esto se puede resolver. Entonces también recordar que siempre nos va a acompañar la metodología, todos los elementos que están presentes en lo que corresponde a la ciencia. Eso básicamente pues es parte de lo que los dos trabajos pretenden que ustedes aprendan. Por un lado, la redacción, la escritura, el uso de la tecnología, el uso de herramientas como PowerPoint o alguna otra para presentar su trabajo, el saber utilizar el Drive para subir archivos y compartir de alguna manera la liga para que, pues si son archivos que tienen muchas imágenes, ustedes sepan que cuando nosotros utilizamos archivos con imágenes, pues a veces son muy pesados y no se pueden revisar tan fácilmente. Entonces, eso es lo que corresponde a los propósitos de esta semana. Interpretar, reconocer, todo lo que refiere a cuestiones de problemas sociales, de contenidos históricos, de contenidos sociales y que todos pueden ser abordados desde distintas ciencias. En este caso, bueno, pues no nos estamos enfocando como tal a una ciencia, sino estamos viendo un problema de la sociedad, como es en la cuestión tecnológica, en el uso de las redes. Y estamos revisando también en el trabajo número 5 un problema que refiere a la multiculturalidad y cómo pues necesitamos cada vez adaptarnos más, porque ustedes han escuchado, ayer yo estaba escuchando las noticias, decían que han llegado muchos migrantes venezolanos y entonces pues cada día en nuestro país llegan más y más y más personas de países que son de Centroamérica. ¿Por qué están llegando? Pues porque cada vez la vida, la situación es más complicada en sus países y no tienen oportunidades. Ellos buscan llegar a Estados Unidos para tener una mejor vida. Sin embargo, muchos no lo alcanzan a hacer y se quedan en nuestro país. Y tenemos que aprender a convivir con personas de distintas nacionalidades. Y por eso estamos hablando en el trabajo número 5 de la multiculturalidad. Y aquí Ulises me está compartiendo en el chat, dice, asesor, yo tengo una duda en la actividad integradora 6. Una vez hecha mi presentación, ¿la puedo convertir a video como lo hacíamos en el módulo 1 o simplemente la dejamos así en PowerPoint? Perfecto. Mira, Ulises, aquí la creatividad está abierta. Entonces, si quieres convertirla en video, claro que está súper bien. Es una propuesta. Ya varios compañeros de otras generaciones así lo han hecho y a mí me parece excelente. Hay quienes, por ejemplo, pues otros compañeros, si deciden dejarla como una presentación en PowerPoint, así está indicado en las reglas o en los puntos que hay que trabajar y está muy bien. Pero si tú le quieres agregar ese plus, ese extra para que se vea padre la presentación, adelante. Acuérdense que aquí nuestra creatividad es muy importante y que, bueno, pues eso también demuestra que poco a poquito ustedes van teniendo, conociendo muchas más habilidades en la cuestión tecnológica. Entonces, sí, Ulises, claro que sí la puedes transformar en un video, adelante. Si te es sencillo y no te complica, pues con todo gusto para mí será este motivo, ¿verdad? De ejemplo y de referencia, al igual que todos los trabajos de todos, porque realmente cuando ustedes hacen las presentaciones, pues les quedan muy bonitas y eso es lo importante. Además de la cuestión de lo bonito que quede o de lo bien que se vea de la presentación, pues también es importante el contenido. Entonces, debe de haber siempre un equilibrio, pero sí.
Me parece excelente, muy buena idea y claro que sí, adelante. Todo lo que sea sumar es súper bienvenido. Y bueno, recordemos que esta semana, vuelvo a insistir, estamos trabajando con aspectos relacionados con las disciplinas de las ciencias sociales, específicamente con temas que están relacionados con la sociedad, en este caso con la tecnología y las redes sociales, y con la multiculturalidad que refiere a esta diversidad de culturas y de formas de vivir, porque, bueno, pues cada día es más fácil que las personas emigren. Incluso nosotros en algún momento dado, a lo mejor ustedes más adelante, dicen, yo me quiero ir a vivir a otro país y eso implica migración y esperemos que todas las personas que viven en otros países pues nos traten bien, no nos discriminen, no hagan cosas que de alguna manera pues nos hagan sentir mal, porque al final nosotros somos seres humanos también. Entonces, por eso estamos hablando de estos temas, porque tenemos que aprender a convivir con personas de muchas culturas y hoy los trabajos pues no nada más contratan a mexicanos, contratan a personas de todos los países. Entonces, bueno, pues lo bonito de eso es que podemos aprender de estas personas, de dónde vienen, de sus países, las comidas diferentes, sus costumbres, o sea, muchísimas cosas que a veces pues ni nos imaginamos y nos pueden platicar de los lugares tan bellos que tienen, así como nosotros les podemos presumir, ¿verdad? Que tenemos una cultura impresionante y que por eso muchos europeos y muchos americanos vienen a conocer todo lo que refiere a nuestra cultura, nuestro pasado, lo que son pues nuestras todo lo que son las distintos lugares arqueológicos que tenemos en todo el país. O sea, no nada más en un lugar, sino en todo el país. Tenemos aquí en el Estado de México, en la misma ciudad tenemos hasta algunas zonas arqueológicas. No sé si ustedes ubiquen allá por este, lo que es Ciudad Universitaria, hay una zona arqueológica y ustedes van a decir, ¿ay, dónde, maestra? Está rodeada por el paso donde entras como a periférico. Ahí hay algunos, quedan como ciertas cosas de algunos lugares, ¿verdad? Que se quedaron de nuestra cultura. Y bueno, pues imagínense tener todo eso en el centro, simplemente en el centro. Si han ido al centro, pues todas las excavaciones que hicieron a un lado de de ahí de donde está Palacio Nacional, pues sabemos que existen también zonas arqueológicas muy importantes. Entonces, eso, ¿verdad? Pues es motivo de que nosotros nos tengamos ese sentimiento de que somos muy, muy buenos como cultura, que muchos extranjeros vienen y nos buscan y que somos reconocidos. Otro aporte también importante, y a lo mejor ustedes lo saben, es que gracias a los mayas se creó el número cero. Nosotros somos los creadores del cero, o sea, ni siquiera los chinos, que son de las culturas más antiguas, pues tenían ese conocimiento. Imagínense qué orgullo, ¿no? Decir, ah, yo soy mexicano, pero de veras decir, wow, ¿no? Porque no cualquiera pues, inventó el cero. Entonces, eso es lo padre y esa también es una de las razones por las cuales no debemos discriminar a nadie, ni porque a veces empleamos palabras como ese indio, ese, pues sí. O sea, y nosotros ni siquiera somos indios, somos indígenas o tenemos esa referencia de indigenismo. Los indios son de los extranjeros de allá de Estados Unidos, ¿no? Son los tipo Pocahontas, ¿no? Quienes utilizaban sus plumas y todo eso, y nosotros tenemos otra connotación. Y la gente que vive en comunidades, en otros lugares que no son como esta ciudad, si es que ustedes viven aquí en la ciudad o en algún otro estado, pues
Hay personas súper, súper valiosas, todas somos valiosas, pero a veces discriminamos a las personas por su color, porque no hablan, hablan una lengua indígena. Entonces, pues no podemos hacer eso jamás, ni por el color, tamaño, situación, absolutamente nada. Entonces, por eso estamos hablando de ese tema de la multiculturalidad. Y aquí es donde voy a empezar a comentarles algo muy importante, muchachos. Resulta, sí, que en este trabajo número 5 la reseña que nos están solicitando es distinta a la anterior. Y ahorita les voy a decir por qué. Y dice Ulises, sí, aquí donde yo vivo, a 15 minutos, encontraron también una zona arqueológica muy grande y se cree que es la única zona aquí en Occidente. Apenas las están descubriendo. Creí que era un cerro nada más y no, estaba todo enterrado. Está muy padre por acá, mucha cultura, muchas personas. Así es, de diferentes culturas y mucha comida. Fíjate que sí es cierto, Ulises. A veces esa diversidad, cuando conocemos a personas de otros lugares, su comida nos dice mucho, nos platica mucho de cómo es precisamente el lugar donde vive, ¿no? Nosotros somos la cultura del maíz, porque utilizamos como base principal pues la tortilla, el maíz para todo, nuestras gorditas y todas esas cosas, ¿no? Pero pues en otros lugares utilizan otro tipo de base de alimentación, ¿sí? El trigo, en algunos otros países utilizan a lo mejor otro tipo de semillas que son como la base de su alimentación. Me da mucho gusto, Ulises, que compartas a través del chat esto que tú conoces y que has aprendido, que has visto y que dices, oh, ¿no? Qué interesante que tengamos pues esa oportunidad y no cualquiera, de verdad no cualquiera de tener esos lugares que nos representen. Gracias, mil gracias por compartir, Ulises. Y si alguna de ustedes, chicas, también quiere compartir algo que sepa de algún otro lugar, bueno, pues también lo pueden hacer. Les comentaba que el trabajo número 5 tiene una característica súper diferente a la que habían ustedes revisado en la reseña comparativa. Si se acuerdan que en la primera semana tuvieron que elaborar una reseña comparativa en donde tenían dos textos más otro para poder hacer una comparación. Bueno, ya sabemos que no es lo mismo una reseña comparativa a una reseña crítica. Trabajaron otra reseña crítica en donde también tenían un texto de referencia y otro texto también para revisar. Y yo les comentaba o les decía, chicos, tomen ese texto de referencia con el que tienen que hacer su reseña crítica, analícenlos, vean en qué se parecen, en qué se diferencian y lo que hace diferente a la reseña de la comparativa con la crítica, pues es agregar mi opinión o mi postura. Espero que sí se acuerden. Y esta reseña crítica, pues, ¿qué creen? Es totalmente distinta, porque resulta aquí, chicos, que como primer ejercicio nos están solicitando que investiguemos de dos ciencias sobre el tema de multiculturalidad. Entonces ahí les dan ustedes las opciones de la sociología, de las mismas ciencias sociales, no de otras, de las mismas ciencias sociales, que ustedes busquen un artículo o algún material de dos ciencias diferentes y después revisan el texto, ¿no? De León Olive al respecto de lo que es la multiculturalidad. Entonces, aquí puede ser que tengamos dudas. A ver, maestra, ¿cómo le voy a hacer para construir, verdad, una reseña crítica si no tengo otro referente con que comparar? Ok, aquí lo que vamos a hacer es retomar de esas dos ciencias, ¿sí? Que también hablan sobre la multiculturalidad y las pueden integrar a la información de la lectura de León Olive. Y entonces, en el desarrollo de su redacción,
volvemos a notar, les voy a ir dando un ejemplo, ¿sí? Les voy a ir diciendo qué es lo que tendríamos que hacer. Tendremos que leer los textos, en este caso, pues lo que ustedes buscaron de información, y la sugerencia es que elijan, puede ser uno o pueden ser los dos, ustedes lo determinan de las dos ciencias que investigaron, elijan a lo mejor uno o los dos y pueden volver a hacer ese ejercicio de identificar en qué se parecen y en qué se diferencian. En su introducción tendrían que anotar, bueno, para el siguiente trabajo, para la elaboración de la reseña crítica, se empleó, ¿verdad?, la búsqueda de dos ciencias que también han investigado sobre la multiculturalidad. A continuación explicaré la temática y esa sería como la parte introductoria de su trabajo. En el desarrollo, la sugerencia es que ustedes colocaran, bueno, desde la sociología, la multiculturalidad se entiende como esto. Desde la historia, la multiculturalidad se entiende como esto. Y este autor, ¿sí?, nos platica de la multiculturalidad sobre esto. Ya tengo 3 referentes, pueden ser 2 solamente, lo que ustedes gusten. Y entonces sí puedo decir, bueno, pues todos, ¿verdad?, coinciden en que este es un fenómeno que se aborda porque pues hay mucha discriminación, porque pues la mayoría de las personas eh, mm, no les gusta convivir con personas diferentes, etcétera. Puedo identificar así en qué se parecen, obviamente se van a parecer en el tema, porque estamos hablando de la multiculturalidad, pero enfóquense más a lo que aportan esas ciencias, porque aquí no estamos haciendo una comparación con ciencias del área, ¿verdad? De otra área, de otras disciplinas, sino estamos hablando de las mismas ciencias y van a coincidir en la importancia que tiene, pues, esa diversidad, esa diferencia de cultura, pero como nos lo está compartiendo Ulises, ¿no? El hecho de que existan muchas culturas va a aportar y va a generar pues mayores conocimientos. Y al final, ya que ustedes hayan identificado esos elementos, lo importante será que ustedes opinen y digan, ah, bueno, pues veo que, ¿verdad? Las ciencias sociales en todos sus ámbitos o en esto que yo investigué, pues coinciden en lo importante que es el aprender a convivir con otras personas, a entender su forma de comer, su forma de hablar, su forma hasta de vestir, de divertirse. Hay muchas cosas que tenemos totalmente diferentes, chicos. Entonces, eso sí es lo que implicaría esta parte de la reseña crítica. Y aquí, pues les pongo este ejemplo, ¿no? Introducción. El siguiente trabajo trata de una reseña crítica sobre la multiculturalidad. Para ello, revisamos 3 textos, el primero de León Olivé, el segundo, yo aquí puse un ejemplo, sobre el derecho y el tercero sobre la historia. Vamos a comparar los 3 textos para comentar cuál es el que aporta más sobre el tema o pueden poner ustedes algo diferente. Luego aquí les estoy anotando en el desarrollo ideas principales de León Olivé, que serían 4 o 5 ideas, ideas principales del texto de la ciencia que ustedes hayan elegido. Yo puse aquí como ejemplo derecho, historia, igual, en qué se parecen, en qué son diferentes, sus conclusiones. Aquí pueden poner te recomiendo, me gustó, me parece, que si unimos estas 3, pues quedaría súper increíble, ¿no? Porque pues se aporta más, entre más visiones haya, pues está más completa toda la información. Y al final, acuérdense, chicos, de poner la bibliografía. La bibliografía de León Olivé, que esa, pues ya saben, la pueden sacar del mismo trabajo, del mismo material, y la bibliografía de las 2 ciencias que ustedes están investigando. Entonces, no se les olvide que la bibliografía, apellido, nombre, fecha,
título del texto y la liga de internet. Así es como tendríamos que presentar ese último apartado y esa es la razón por la que les decía que en este caso la reseña crítica pues es muy diferente a la que hicieron la vez anterior, porque solamente en la vez anterior habían hecho una comparación con un solo texto, pero aquí estamos hablando de dos textos diferentes de las mismas ciencias, de las ciencias sociales. Entonces, aquí está lo que encontramos en la plataforma. En la plataforma tenemos como nombre de la actividad número 5, Sociedad Contemporánea. Aquí nos dan una introducción al respecto de qué es o qué se entiende por la sociedad contemporánea y nos indican cuál es el propósito. Y nos dicen identificar las características de la realidad contemporánea. Y entonces podemos ver, muchachos, que esto también es un tema que ocurre en nuestra actualidad. Antes, ¿qué creen, muchachos? Antes había poca migración aquí en Latinoamérica. Regularmente las personas que migraban pues eran personas que pasaban de países de Medio Oriente hacia Europa. ¿Por qué? Por las guerras que se habían generado o se han generado toda la vida en lugares, como ustedes saben, que están relacionados con los israelitas y con toda esta gente que siempre ha estado como en guerras. Hoy sigue siendo eso una realidad. Ustedes saben que hay guerra en Ucrania y que mucha gente de Ucrania migró. ¿No? Y se vino acá a Estados Unidos o se ha ido a otros países porque pues es horrible una situación de guerra. Entonces, este problema, muchachos, o esta situación que nosotros estamos analizando es un problema de hoy. No es un problema antiguo, no es un problema de hace muchos años. Hay un ejemplo que lo vamos a revisar en la siguiente semana y tiene que ver con los mayas. Desaparecieron los mayas y los historiadores no saben por qué. Se han puesto a investigar. La siguiente semana vamos a ver si algunos tienen como la hipótesis de que los mayas se fueron a otro lugar, abandonaron sus ciudades, pero pues no saben por qué. Entonces, pero eso pues ocurrió en el pasado. Hoy que estamos viviendo muchos problemas relacionados con nuestra historia, pues con cuestiones de guerra es un problema contemporáneo y mucho por la migración. ¿Pero por qué? Pues porque no hay trabajo, no hay dinero, las personas viven cosas muy difíciles, entonces por eso se considera y se habla y se tiene este tema sociedad contemporánea. Es lo que nos está pasando actualmente y que ustedes como jóvenes están viviendo y que el día de mañana pues van a tener que aprender a convivir con muchas personas de muchas nacionalidades y que tenemos que aprender a respetarlas porque tienen modos de vida pues totalmente diferentes a las de nosotros. ¿Sí? Entonces, bueno, acuérdense que eso es muy importante. ¿Qué es lo que tienen que entregar? Pues aquí sí hay que entregar un documento en Word, ¿sí? Tenemos que copiar esta tablita y elaborar nuestra reseña crítica. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, dice descargue y lee el texto Multiculturalidad, Justicia Social y Pueblos Indígenas, que es para nosotros México, tiene infinidad de pueblos indígenas y aquí está la liga, pueden bajar, leer el texto y con esto van a responder a esta parte. Dice, haz una tabla donde expliques cómo se abordan las características de la sociedad en el texto que leíste. Entonces, aquí vamos a encontrar una columna que vamos a copiar, que dice características de la sociedad. La recomendación que yo les hago es que cuando ustedes lean este texto de León Olive, cada vez que encuentren la palabra diversidad, multiculturalidad y globalización, la subrayen o la sombreen en su documento y entonces va a ser más fácil que ustedes copien y peguen la información. Aquí no hay problema, aquí no lo vamos a considerar como plagio, el copiar y pegar.
porque nos están pidiendo, escribe las ideas principales y secundarias, pero si yo ya tengo identificadas desde antes estas ideas, ¿verdad? Pues nada más las copio, las pego. ¿Cuántas? Bueno, pues aquí dice al menos 2 de cada una. Entonces, con eso ustedes ya estarían resolviendo esta primera parte del trabajo que hay que entregar. Luego dice, elige 2 ciencias sociales de las siguientes. Y aquí no nos dan opción, sino nos dicen cuáles. Pero ustedes van a escoger 2, las que quieran, las que les llamen la atención. ¿Y qué tengo que hacer una vez que decidí cuáles? Bueno, pues tienen que investigar sobre ese tema, pero con la multiculturalidad. Y vuelvo a hacer el ejercicio en Google académico, aquí no en el Google normal, en Google académico, y le voy a poner economía y multiculturalidad. Y voy a identificar, ¿verdad? 2 artículos pequeñitos, cortitos, no muy complicados, para poder leerlos, revisarlos. Acuérdense de sacar la bibliografía. Ya que ustedes hayan leído, hayan identificado igual las ideas principales, las ideas secundarias, aquí lo que me dice, elabora en un máximo de 2 cuartillas, o sea, aquí sí requiere tamaño, por así decirlo, y por eso en la diapositiva anterior, pues yo les ponía toda esta estructura para que ustedes digan, bueno, si no está tan complicado, ¿y cómo le voy a hacer para escribir tanto, maestra? Bueno, pues precisamente así como les mostré, ponemos nuestra introducción, describen primero a León Olivet, describen después a la ciencia que eligieron, a la otra ciencia, las comparan, las encuentran en que se parecen, que se diferencian y al final ponen su opinión. Con eso les sale más o menos 1 cuartilla. No tienen que ser 2 cuartillas, no se vayan a asustar. Y esa sería nuestra reseña crítica. Entonces, por eso, vuelvo a insistir, acuérdense que no podemos hacer como un resumen tal cual de los textos, que toda la información que ustedes presenten no es un resumen ni del León Olivet ni de los otros 2 textos, es sacar las ideas principales de cada texto y de esas ideas principales encontrar en qué se parecen, qué se diferencian y al final poner, ¿no? Yo considero que pues estas 3 aportaciones son importantes porque me queda más claro el tema de la multiculturalidad o no me queda más claro lo que ustedes consideren, ¿sí? Ese, chicos, sería el trabajo que refiere a la actividad número 5. No sé si hasta ahorita Ana, Diana, Ulises, tengan alguna duda de lo que hay que entregar para terminar esta semana, chicos. Si hay alguna duda, la pueden colocar aquí en el chat. Con todo gusto lo revisamos. Y bueno, pues si no hay alguna duda o alguna otra cosa que quede pendiente, ¿sí? Lo único que me gustaría que se llevaran, muchachos, es esta parte del diálogo, ¿sí? De que ustedes piensen y reflexionen mucho acerca de lo que les acabo de platicar sobre la multiculturalidad, porque el día de mañana, pues ustedes van a ser los que se queden al frente de todo este proceso y esta estructura de trabajo. Ustedes son el futuro. ¿Sí? Y entonces, así como estamos viviendo todas estas situaciones, pues el día de mañana, ¿verdad? Vamos a tener que convivir con muchas personas de muchas nacionalidades. Ya de hecho, si ustedes saben o conocen algo acá en la Ciudad de México, en el centro, viven muchos chinos. Y hay muchos chinos trabajando aquí en el centro de la ciudad y uno tiene que aprender a vivir y a convivir. Imagínense toda la gente, ¿no? De la Ciudad de México que trabaja allá y que han tenido que aprender a convivir con los chinos.
¿Por qué? Porque pues ellos han venido a invertir a nuestro país y ellos traen muchas cosas de su país. Su país es un país maquilador, que significa que se dedica a hacer cosas y tienen una mano de obra barata. Muchachos, nosotros no dejemos que nuestro país se convierta en eso porque nosotros somos muy inteligentes y no permitamos que eso suceda. Nosotros tenemos mucho que dar y aportar y desafortunadamente lo que se espera es que nos convirtamos en eso, en una mano de obra barata y que nos paguen muy poquito dinero por hacer las cosas. Y no se vale. Ustedes están estudiando precisamente para no caer en esas situaciones. Y dice Ana, tengo una duda acerca de la actividad 6. En caso de que ningún compañero me comparta sus imágenes, ¿las puedo tomar del Drive? Claro, Ana, para eso son. Claro que sí las puedes ocupar, ocúpalas, no te preocupes. Ulises por ahí compartió algunas, otros compañeros han subido otras, puedes utilizar las que yo también les puse. Con que les pongas el nombre de la persona que lo compartió, con esto es más que suficiente porque acuérdate que hay que darle crédito a las personas. Si no, bueno, pues estamos cometiendo plagio. ¿Sí? Entonces sí, claro que sí. Y bueno, pues otra reflexión, muchachos. ¿Por qué discriminamos a los pueblos indígenas? ¿Por qué no les damos su lugar? ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué no reconocemos de dónde venimos? No hay que ser así, tenemos que aprender a respetar a todas las personas. Claro, tampoco cuando son groseras o cosas así, pero hay que aprender a respetar. Y bueno, pues como conclusiones, muchachos, de esta semana, lo importante es que tenemos esta realidad social, la estamos viviendo, vienen muchas personas de otros países, quieren pasar a Estados Unidos, mejorar su vida. El Internet también es una situación y una realidad que tenemos que aprender a manejar y a utilizar. Y por último, muchachos, la pregunta es, ¿qué han aprendido hasta ahorita? ¿Qué se llevan? Porque la siguiente semana, pues ya estamos a nada de terminar. Es un resumen de todo lo que vimos durante estas 3 semanas. Pues chicos, si no hay más dudas, no hay más comentarios, por mi parte sería todo. Espero que tengan un lindo fin de semana. Cuídense mucho y ya nos vemos para terminar la última semana. Ah, un favor, muchachos, acuérdense que tienen que contestar todos los cuestionarios porque si no, no van a poder abrir la semana número 4. Si ustedes dejan sin contestar alguno de los cuestionarios de la semana, no van a poder abrir la semana número 4 y revisar los contenidos que hay en la plataforma. Nada más es eso. Cuídense mucho. Nos estamos viendo la siguiente semana y cualquier cosa que necesiten, saben que me pueden escribir a través del mensajero y que estoy al pendiente. Cuídense mucho. Nos vemos y mil gracias por haberse conectado. Hasta luego. Bye.